Bueno, Señor les bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este día más de vida. Damos gracias al Señor también por la oportunidad que tenemos de poder estar compartiendo estos devocionales, ¿no? Y bueno, hoy aquí en Uruguay, acá en Uruguay se está festejando el Día de la Independencia, ¿verdad? Así que, bueno, un saludo a todos los hermanos uruguayos, ¿verdad? Y felicidades también en este día. Y damos gracias al Señor también por la libertad que hay en este país de poder seguir predicando el Evangelio, y oramos por aquellos que no lo tienen, aquellos países, aquellos hermanos, ¿verdad?, que están sufriendo y que no tienen esa libertad, pero sobre todo damos gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Muy bien, estamos teniendo los devocionales allí en Filipenses capítulo 4. Ya esta semana estamos terminando con Filipenses. Y hablando de terminar, saben, estamos teniendo las materias del Centro de Entrenamiento Bíblico, y según yo, este era el último martes de agosto, y ya el próximo martes arrancábamos con la siguiente materia. Y así lo habíamos hablado también con el profesor, con el hermano, con el misionero, el pastor Santiago Isla, y anoche estaba viendo que no es así. Así que bueno, ahí estamos viendo cómo vamos a solucionar este error mío, ¿no? Pero bueno, dar gracias a Dios. Ahí Ciñita también me hizo ver anoche eso, y gracias hermana Ciña por eso. Saludos allí a nuestra hermana Socorro, Angélica, José, también qué bueno tenerte. Y, y bueno, vamos a Filipenses capítulo 4, ayer vimos desde el versículo 14 al 19. Estuvimos viendo un poquito acerca de cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, agradece a los hermanos de esta iglesia, ¿verdad?, el haber reavivado el cuidado para con su vida, ¿verdad? Y ciertamente uno diría, bueno, pero Pablo, el apóstol Pablo, necesitaba de que otros cuidaran de él. Y claro que sí, todos, en realidad todos necesitamos, ¿verdad?, el cuidado de unos a otros, lo que es el cuidado del cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que es el animarnos, el alentarnos, el enseñarnos, el orar, el perdonarnos, el restaurarnos, el sobrellevar, todo lo que tiene que ver con los unos a los otros, todos necesitamos, y Pablo obviamente también lo necesitaba, ¿verdad? Y en medio de ese agradecimiento veíamos de que no le estaba reclamando, ¿sí? No les estaba reclamando de que, bueno, por fin reavivaron su cuidado. No, no estaba haciendo eso. Más bien él reconoce allí en la carta que ellos tenían el deseo, tenían la intención de hacerlo, pero les estaba faltando oportunidad, ¿verdad? Le estaba faltando eh, la ocasión o la oportunidad para poder hacerlo, ¿verdad? Y él reconoce también, obviamente, las dificultades que había, pero también él recuerda y les reconoce o resalta, aún por sobre otras iglesias, de cómo ellos habían participado una y otra vez, ¿verdad? Y ayer mencionamos, bueno, creemos de que ellos le participaban mientras él estuvo en su ministerio allí en Filipos, y también cuando él salió de la zona de Macedonia y aún a Tesalónica, una y otra vez, no se sabe cuántas veces habrá sido, ahora en Roma, ¿verdad? Pablo se los reconoce y él recuerda. Y qué importante que es, hermanos, poder recordar a aquellos que oran por nosotros, poder recordar a aquellos que de una manera u otra han sido de bendición, colaborando, ayudando en el ministerio, en el crecimiento personal, con nuestra familia. Qué importante que es poder recordar y ser agradecidos. Ciertamente, humanamente, tendemos a recordar más, tal vez algo que nos hayan hecho mal, pero debemos recordar más lo bueno y buscar olvidarnos o tener mala memoria para con aquellos que nos hicieron tal vez algún daño, ¿sí? Perdonar y seguir adelante.
Vamos a escuchar una canción, después leemos el pasaje y nos metemos de lleno en el devocional de hoy, ¿sí? Señor le bendiga, hermana María, y a aquellos que se hayan ido conectando. Tu misión es salvar. Tan grande amor que sufriste allí en la cruz, Señor. Solo sabe Dios, siempre permanecerá el misterio de tu amor. Misericordia, aunque indigno soy yo, razón suficiente para amarte, Dios, a ti entregarte todo mi corazón. Razón mayor no tengo, si esta razón no es suficiente para ofrecerte. Tu amor es mi motivo, suficiente será. Abriste mis ojos, Dios, para ver tu obra en mí, Señor, que soy un milagro. Nunca me olvidar que aún más fuerte en mi grande me has mostrado, me has en ti confiar. Entregarle todo nuestro corazón. Obviamente la obra de salvación de Cristo es una razón suficiente para que nosotros le amemos, estemos agradecidos y busquemos vivir para Él, ¿sí? Saludos allí, Sebas, también, el Señor te bendiga. También saludos para tu hermano ahí, para Gonza, mi hermana Ana también, y saludos a sus respectivas familias, ¿sí? Vamos a orar y después leemos el pasaje y nos metemos de lleno a seguir viendo acerca de la bendición de la ofrenda misionera. Querido Dios, Padre Celestial, gracias, bendito Dios. Gracias por este nuevo día de vida, gracias también por la oportunidad que nos diste de poder tener el descanso. Padre, gracias también porque, bueno, nos has permitido durante todo este mes estar viendo sobre el ministerio juvenil, Señor, y aprendiendo, y ayúdanos a poder aplicar, Señor, cada una de las cosas que hemos visto, lo práctico. Pero gracias también ahora, Padre, por estos devocionales que hemos podido tener y por cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, gracias también por su familia, sus congregaciones, Señor, rogamos la bendición tuya sobre ellos. Y amado Dios, gracias porque, bueno, hoy se está recordando un aniversario más de la independencia, Señor, de este país, de Uruguay, y rogamos, Señor, para que también eh, no sea solamente una cuestión de patriotismo, sino también de valorar, Señor, el sacrificio que otros hicieron, pero sobre todo como hijos tuyos, Señor, valorar el sacrificio que tú hiciste, y esa es la razón suficiente, Señor, para amarte, para consagrarnos a ti, para entregarnos, para vivir, Señor, para ti. Amado Dios, ahora al escuchar tu palabra, Señor, sé tú hablando a nuestros corazones conforme, Señor, a la necesidad que tenemos de ti, Señor. Y Padre Celestial, ayúdanos a crecer y a tomar desafíos, decisiones que nos lleven, Señor, a poder llevar fruto que perdure y que te glorifique a ti. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dijimos que ayer ellos habían ofrendado, ¿verdad? Porque era la costumbre, vamos a decir así, de su corazón generoso. Era la costumbre, ¿verdad? Y estuvimos viendo un poquito acerca de cómo ellos habían enviado en diferentes oportunidades, pero también leímos allí en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, cómo era un poco la circunstancia o las situaciones que vivían las iglesias allí en Macedonia, en esa zona,
Filipos era de esa zona, ¿verdad? Y vivían en profunda pobreza, pero habían entendido, ¿verdad?, lo importante que era para ellos. Era un privilegio, y sigue siendo un privilegio, y sigue siendo parte de la gracia de Dios, el poder participar a través de las ofrendas en, creo yo, una de las causas más nobles que puede haber. Estos filántropos, ¿verdad?, actúan, ¿verdad?, en causas nobles, y qué bien, qué bendición, qué bueno, pero creo que no hay nada más noble en este mundo que se lleve el evangelio a otras personas. Y, y ciertamente ellos tenían un corazón generoso y habían entendido la importancia, y habían entendido también de que para ellos era un privilegio porque ellos primeramente se habían entregado al Señor. Y tenían una visión correcta. Mencionamos acerca de Hechos capítulo 1, versículo 8, la visión correcta de nuestra responsabilidad, también tuya y mía, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no solamente, vamos a decir así, es dando nuestra ofrenda misionera para calmar nuestra conciencia, sino que es yo también en mi Jerusalén, en mi Judea, hago el ministerio y busco cómo también ser parte en otros lugares, ¿verdad? Pero otra de las cosas, ellos, en este caso la iglesia de Filipo, se identificaba con Pablo, se identificaba con su ministerio, se identificaba con su sufrimiento, ¿sí? Vamos a leer de nuevo, versículo 14 al 19, dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, allí dice, bueno, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mis tribulaciones, en identificarse con, vamos a decir así, con mi sufrimiento. Ciertamente Pablo estaba sufriendo en este tiempo de encarcelamiento y probablemente muchos no querían justamente identificarse con él para evitar tal vez ciertos inconvenientes para sus propias vidas. Pero en este caso vemos de que la iglesia de Filipo no solamente se identifica con él, ora por él, sino que aún envía una ofrenda y envía a Epafrodito, quien creemos que era el responsable espiritual de esta iglesia. Entonces creemos que aún hasta su mejor hombre envían, ¿verdad?, para poder estar allí con él y poder estar también supliéndole y sirviéndole y ayudándole y compartiendo, y también él obviamente creciendo para volver después a seguir sirviendo con los filipenses, ¿verdad? Se identificaron con el ministerio de Pablo. Y se identificaron, ¿verdad?, también supliéndoles o reconociendo, vamos a decir así, reconociendo lo que Pablo estaba haciendo o lo que había hecho con ellos. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 9 dice así, 1 Corintios capítulo 9 dice, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. La idea es, Pablo dice, bueno, ustedes se identificaron, ustedes participaron conmigo. Bueno, ciertamente porque, como mencionábamos ayer, me imagino que ellos veían y reconocían de que Pablo realizaba un ministerio con mucho sacrificio, con mucha entrega, con mucho compromiso.
Pero también se identificaban con Pablo porque veían la situación del sufrimiento que estaba pasando en ese momento y necesitaba de su ayuda, de su aporte, ¿verdad? Pero creo que también se identificaban con Pablo porque Pablo había invertido en la vida de ellos, había invertido en la vida de ellos. Por eso le dice, bueno, sembramos lo espiritual. Claro, se lo está diciendo a los corintios en ese momento estaban en una situación de que estaban cuestionando, ¿verdad? El ministerio del apóstol Pablo, su apostolado, su llamado, es otro contexto, pero acá los filipenses no tenían ningún problema, entendían y reconocían lo que había sido el trabajo de Pablo sobre ellos y el beneficio y la bendición que trajo a sus vidas. Ahora ellos querían que eso también lo siguiera haciendo en otros lugares, ¿verdad? Y por eso se identificaban con él. La ofrenda misionera también tenemos que ver que dice, es fruto que abunda a vuestra cuenta. La ofrenda misionera se traduce directamente en fruto a vuestras cuentas. Allí usa un término, ¿verdad? Razón de dar y recibir. Es un término de administración, ¿verdad? De lo que serían los ingresos y los egresos, ¿verdad? Las entradas y las salidas, el haber y el debe. Es como si fuera un término administrativo. Y pensando en ese sentido, cuando en este caso los Filipos estaban dando, estaban recibiendo. Pensándolo en ese sentido, al estar dando, estaban recibiendo en fruto que abunde en vuestra cuenta, y se entiende en ese sentido que va a tener que ver para cuando nosotros tengamos que dar cuenta delante del Señor, tengamos que ir a rendir cuentas, porque es necesario, dice allí en Romanos capítulo 5, versículo 10, que todos nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Y demos cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Vamos a tener que ir a dar cuentas cada uno en forma personal. Ahora, me encanta porque acá Pablo dice, no es que busco dádivas, ¿sí? La idea era poder tener un concepto correcto y tener el cuidado ese, ¿verdad? De no desviar su corazón. Yo creo que les comenté esto en alguna oportunidad, pero cuando salimos del Instituto Bíblico hubo alguna, bueno, fue todo un estudio, pero una advertencia clara, ¿viste? De 4P, de las cuales debíamos cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón de las polleras o de los pantalones, ¿verdad? Cuidado, tener el cuidado con el relacionamiento con el sexo opuesto. Muchos siervos han caído por no tener cuidado en eso. Tener cuidado con el poder, ¿verdad? El autoritarismo, el anhelar la titulitis, diríamos, ¿no? Sino mantener un corazón de siervo. Vine a servir, siendo Dios vino a servirnos, entonces ¿cuánto más nosotros? Tener cuidado con la pereza, ¿sí? La pereza, ¿verdad? De, viste, bueno, me quedo, no hago nada, no, cuidado con la pereza, ¿sí? Y cuidado con la plata, cuidado con la plata. En este caso, Pablo cuida su corazón y dice, yo no estoy buscando las dádivas. Yo ya he aprendido por parte del Señor a tener abundancia, a tener escasez, en todo he sido enseñado. Dice, no estoy buscando el dinero y hay que tener cuidado. Pablo acá se presenta como alguien que es un manipulador, ¿verdad? O un mercenario espiritual que van buscando cómo manipular psicológicamente, ¿verdad? Para desplumar a la gente. Pablo dice, yo no estoy buscando dádivas. Quiero que sepan y entiendan, ¿verdad? Que lo que estoy buscando es fruto que abunde en vuestra cuenta. Y qué importante que es poder tener en claro, ¿verdad? Que cuando doy estoy recibiendo. Pero, como mencionábamos ayer también, es parte de la gracia de Dios. Por eso también el Señor Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Y ayer mencionaba una hermana una frase que alguien dijo, no me acuerdo en dónde fue que la escuché, pero la escuché hace tiempo atrás, dice, en el creyente lo último que se convierte es su bolsillo, ¿no? Pero quiero que piensen en esto. Hay muchas iglesias o sectas que dan muchísimo, vos los ves y dan, viste, y allí a veces van y dan, viste, hasta sus relojes, sus anillos y esto y el otro, pero no lo hacen con una motivación correcta.
Muchas veces lo hacen porque han sido manipulados psicológicamente, o muchas veces lo hacen porque creen que si le dan a Dios, entonces van a recibir. Entonces, si te doy esto, vos me vas a dar esto otro. Por ejemplo, manejan mucho esto de, bueno, hacé tu pacto, sembrá tu semilla. Vos querés un gran milagro, tenés que sembrar una grande semilla, ¿verdad? Los manipulan. Dios no actúa así. Y Pablo no le estaba diciendo de que Dios actúa así. De hecho, cuando Pablo dice acá, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, no está diciendo ustedes van a ser súper ricos, ustedes van a tener todo el lujo. No, no, no. Ahora sí debemos entender de que Dios toma en cuenta, no va a olvidar, no olvida nada de lo que hacemos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dice, cuando hiciste esto a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con frío y te calentamos? Bueno, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ciertamente Dios no va a olvidar nada de lo que hemos hecho para Él. Pero esto no está diciendo de que si yo ofrendo a misiones, voy a tener riqueza, voy a tener lujo, voy a tener... No, no, no. Eso ya lo prometió Él. Sustento y abrigo ya lo prometió y no por esto. Pero entonces tenemos que preguntarnos, porque acá dice, suplirá todo lo que os falte. Bueno, está bien, viene hablando de un contexto de ofrenda, pero cuando pensamos qué es la mayor necesidad que tenemos, la mayor necesidad que tenemos es seguir creciendo en Cristo Jesús, seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice, el apóstol Pedro lo dice allí en su segunda carta, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, antes que cualquier otra cosa, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos seguir creciendo. En primera de Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son una de las tremendas necesidades que tenemos? Seguir creciendo espiritualmente, seguir creciendo en el conocimiento, en el amor, en la gracia, seguir creciendo en nuestra compasión, en nuestro amor, no solamente para con la persona de Dios, sino para con su pueblo. Pablo decía, ¿verdad?, allí en 2 de Corintios, ¿verdad?, después de que nos habla acerca de todas las cosas que él pasó, ¿verdad?, y todos los sufrimientos, ¿verdad?, dice versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Crecer en el conocimiento de Cristo, pero crecer también en la compasión por el pueblo de Dios. Todos los que os falta. Saben, a veces hay gente que, vamos a decir así, cree que no tiene ninguna necesidad. Pero como dijo un amigo, a veces son tan pobres que lo único que tienen es riquezas. ¿Sabes? Es la característica de la iglesia de los últimos tiempos. Si vos vas y lees allí en Apocalipsis capítulo 3, vas a ver que la característica de la iglesia de la Odisea era que se creía que era rica, se creía que tenía todo. Pero, ¿qué es lo que le dice Cristo? Se los voy a leer tal cual. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis, dices, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se entiende? En este caso no era una cuestión que ellos querían riquezas o que Pablo le estaba diciendo, bueno, ustedes ofrendaron,
van a tener entonces un montón de riquezas y lujos. No le estaba diciendo el evangelio de la prosperidad, no le estaba manipulando ni psicológica ni espiritualmente. Estaba diciendo, bueno, mi Señor, mi Dios, mi Salvador va a suplir, bueno, también era el Salvador de ellos, va a suplir los que os falta. Sí, Dios suple las necesidades económicas, Dios suple del consuelo emocional, pero sobre todo lo que más necesitamos es, dice, conforme a sus riquezas en gloria, conforme a sus riquezas, crecer, crecer en el conocimiento del Señor, crecer en el conocimiento de lo que es la superinminente grandeza de su poder, que obra poderosamente, no solamente levantando a Cristo, sino en transformándonos a nosotros cada día, crecer en la compasión por el pueblo, por la iglesia. Señor, ayúdame a amar más a cada uno de mis hermanos. Están los que son fáciles de amar y están los que son difíciles de amar. Señor, ayúdame a crecer en eso. En compasión por los perdidos, en compasión por las almas. El apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en Romanos capítulo 10 habla acerca de cuál es el corazón de él y la oración para con su pueblo, para con Israel, para con sus hermanos. Y necesitamos. ¿Te imaginas qué diferente sería mi vida y tu vida si creciéramos, si anheláramos, si entendiéramos que lo que más necesitamos o lo que es nuestra mayor falta o necesidad es crecer en esto? Sería tremendo, ¿no? Y si entendiéramos de que Dios tiene todos esos recursos a disposición, necesitamos seguir creciendo. No tiene que ver tanto, muchas veces nosotros traducimos bendición como riquezas materiales. No, no tiene que ver. Si bien entiendo, pero enfoquémonos en lo que realmente importa. Las cosas materiales y terrenales van a quedar acá. Si hoy o mañana es el arrebatamiento, todas estas cosas van a quedar para los inconversos y la va a administrar el mismo Satanás. Entonces, enfoquémonos en lo que realmente es importante. Por eso le dice que vuestra ofrenda es algo que va a abundar en su cuenta, pero también mirá cómo lo ve, y qué lindo es que lo podamos ver nosotros, así dice, que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que está trayendo allí a la memoria es obviamente los sacrificios que realizaba el pueblo judío, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote entraba allí y hacía los sacrificios, ¿verdad? Y cómo esos sacrificios, ¿verdad? Eran quemados y subían como un olor fragante, como un sacrificio acepto, pero también para la iglesia nos está recordando sobre el mayor sacrificio. Fíjate ahí en Efesios capítulo 5, sí, dentro del contexto de judíos que habían venido a Cristo, ¿verdad? Y que eran salvos, ¿sí? Que eran parte de la iglesia de Dios, y dentro del contexto, vamos a decir, judío, venía a la memoria, obviamente, ese sacrificio. Pero el mejor sacrificio, o el sacrificio agradable, acepto, ahora hecho una vez y para siempre, es el de Cristo. Efesios capítulo 5 dice en el versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Compara la ofrenda de estos hermanos para seguir llevando el Evangelio a la ofrenda que hizo Cristo para que nosotros podamos venir a Él a través del Evangelio. Es precioso. Y hermanos, quiera Dios que nosotros podamos también entender y crecer, ¿verdad? En esta área. Sé que muchas veces pasa. Yo sé que estos devocionales también lo escuchan los hermanos de la iglesia donde estamos pastoreando y necesitamos seguir creciendo, seguir creciendo. Doy gracias a Dios por aquellos que tienen un concepto correcto y personas que son fieles en esta área. ¿Sí? Doy gracias a Dios, pero necesitamos seguir creciendo aquellos que todavía estamos, ¿verdad?, con un corazón dividido en este sentido. Que sea un sacrificio, dice, agradable, que sea aceptado por el Señor, ¿verdad? Que sea bien recibido por Él, que provenga de un corazón que está agradecido, ¿verdad? Y también
podemos pensar en esto. Muchas veces vamos a tener luchas en esta área, y no por si tenemos o no tenemos. Yo sé que época de pandemia ha sido todo un tema, pero la lucha en esta área no va a ser por si tenemos o no. Recordemos el ejemplo que leímos ayer de los hermanos de Macedonia. Estaban en extrema pobreza, ¿sí? En profunda pobreza, pero pedían participar. Como lo dijo nuestra hermana Ligia, que ya está en la presencia del Señor. ¿Quién sos vos para sacarme, verdad, el privilegio a mí de poder ofrendar? La idea es, ellos lo tenían así bien en claro porque primero se habían dado a Dios. Es la misma invitación que nos hace Pablo allí en Romanos capítulo 12, cuando nos pide o nos invita, ¿verdad? Dice, nos ruega. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De esa manera vamos a poder transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento y no conformarnos obviamente a este mundo y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Razón suficiente para amarle, para vivir para Él, es justamente el hecho de que Él nos haya salvado. La bendición, podríamos decir entonces, bueno, la bendición es que podemos ser parte de lo que es el propósito, podemos disfrutar de poder tener un corazón generoso y crecer en la visión, podemos entender de que cuando doy estoy recibiendo, eso va a ser traducido en mi cuenta celestial. Puedo entender también de que estamos siendo una ofrenda, un sacrificio, un olor fragante, agradable a Dios. Puedo entender de que me estoy identificando y siendo partícipe, compañero con aquel misionero, con aquel obrero, con aquel pastor, con aquella obra, con aquel ministerio que está llevando el Evangelio a tal o cual lugar. Y también entender de que el Señor va a tomar en cuenta, así como toma en cuenta cada cosa, pero va a tomar en cuenta y va a suplir aquellas cosas que necesitamos, sobre todo en cuanto a lo espiritual. ¿Sí? Hermanos, Señor les bendiga. Con algunos nos vemos esta noche en la reunión de oración, con otros nos vemos mañana a las 9 de la mañana para seguir avanzando en lo que es Filipenses capítulo 4. Querido Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor. Y Padre, rogamos para poder crecer y tener un corazón generoso como el de los hermanos de Filipos. Queremos crecer y poder tener conceptos claros, Señor, en cuanto a lo que es nuestra responsabilidad y el privilegio de poder participar, Señor, en las obras misioneras a través de nuestras ofrendas, a través de lo que tú nos das, Señor. Pero Padre, ayúdanos, Señor, también como Pablo, a tener el cuidado, Señor, de entender, Señor, que la mayor riqueza que podemos recibir de ti es el crecimiento espiritual. Y tener el cuidado, Señor, de no andar buscando las dádivas de otros, sino que aún nosotros podamos seguir creciendo en los conceptos bíblicos, en los principios que tú nos pones, Señor. Padre, gracias. Gracias por el ejemplo de estos hermanos de Filipo y el ejemplo también de Pablo. Y ayúdanos, Señor, a nosotros poder seguir asimilándolo y creciendo para tu gloria y tu honra. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga, que tengan una preciosa jornada y bueno, estamos en contacto. Pablo y Patti, mirá, qué lindo. Un abrazo grande, hace mucho que no los veo, les amo en el Señor y bueno, firmes y adelante, ¿sí? Señor les bendiga, hermanos. Sí, se da con gusto, dice, la cuota de un club social y no se da un peso a veces para la obra de Dios, ¿sí? Sí, en realidad también le estamos robando, pensando, hermana María, el Señor nos dio todo y nos da todo, nos da sustento y abrigo para que nosotros hagamos su obra.
Eh, Él es quien nos sostiene a cada uno de sus hijos, ¿no? A cada uno. A cada uno de sus hijos nos sostiene, nos da salud, nos da vida, y nos dejó con el propósito claro, ¿verdad?, de que podamos ir llevando el Evangelio y haciendo discípulos. Por decirlo así, tal vez podemos decirlo de esta manera: nuestro patrón celestial nos está dando el sustento para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y, y ahí yo creo que estamos robando si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y entiendo el concepto también que compartes, pero y no tiene que ver solamente con apoyar, vamos a decir, no es que estoy diciendo esto para que apoyen mi iglesia o para que apoyen mi ministerio, no. Busquemos invertir realmente en ministerios que estén sirviendo al Señor, que estén haciendo lo que el Señor quiere, pero también hagamos nosotros lo que Dios quiere que tenemos que hacer, ¿verdad? Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada y bueno, estamos en contacto y a las órdenes.